Y el tema que deseo compartir con ustedes en esta noche, hermanos, es una historia que refleja la vida de todos los que estamos acá presentes, de aquellos que gracias a Dios hemos hecho ese pacto con nuestro Dios y de aquellos que aún no lo han hecho, aquellos que aún están en proceso, porque en determinado momento los que ya somos bautizados, hermanos, pasamos por las mismas circunstancias, o tal vez de diferente manera. Me gustaría, hermanos, que me acompañen a leer una historia que sin duda la conocemos muy bien, o tal vez la hemos escuchado. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano Noé? Hasta las 8:15. 8:15. Muy poquito. Está bien, hermano. Está bien. Dice la letra: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. He querido titular, hermanos, a esta pequeña enseñanza: el rey te mandó a llamar. Y como muchas veces lo he repetido, hermanos, lo he compartido con ustedes, ninguno de los que estamos acá por casualidad, hermano. No sé cuáles son los propósitos de Dios, no sé cuál es la intención de Dios con usted, pero usted no está aquí por casualidad.
Y quizás podemos decir, yo sí sé por qué estoy aquí, porque el hermano fulano me invitó y yo quise venir. Pero ¿quién puso en el corazón de ese hermano que lo invitara? Hermanos, el objetivo de esta enseñanza, hermanos, es instarnos a decir, heme aquí a la invitación del Rey. Porque, ¿cómo se sentiría el hermano Gavino, por ejemplo, si le dice el presidente de los Estados Unidos, Gavino, te invito a cenar conmigo? No duerme, hermano. No duerme. Se va a comprar la mejor ropa el hermano Gavino, se va a la peluquería y se pone bien guapo, ¿verdad? Porque es una persona eminente, ¿verdad? Hermanos, usted está aquí porque el Rey lo ha mandado a llamar, no el presidente de esta nación, el Rey de reyes y Señor de señores. Y bendito sea Dios, hermanos, de que usted dijo, heme aquí, al llamado que le ha hecho en esta tarde, en esta noche ya, ¿verdad? Hermanos, porque en nuestro caso se nos arruinó el carro y tuvimos que andar corriendo para que nos prestaran otro carro y venir. Y no sé cuáles o cuántas dificultades ustedes han enfrentado para estar aquí en este momento. No lo sé, usted lo sabe. Pero lo bueno, hermanos, es que está aquí. Y me gustaría, hermanos, y primeramente en la Escritura encontramos, hermanos, muchas historias y personalmente esta historia refleja, hermanos, la vida de todos nosotros en cierto momento, en cierto punto, porque podemos, hermanos, poder ser un Siba, un Mefiboset y estar en lo de Bar. Y este mensaje, hermanos, nos sirve para tener una perspectiva de lo que Dios quiere en la vida de la humanidad, los propósitos de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, el domingo anterior en el hogar de nuestras hermanas hablábamos sobre la voluntad de Dios en nuestra vida y de las consecuencias que debemos de pagar, hermanos, cuando dejamos de lado la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Me gustaría que vamos a considerar, hermanos, Romanos capítulo 15, un texto muy conocido, Romanos capítulo 15. Y usted, hermanos, decida cuántas de estas cualidades que el apóstol Pablo le da a las Escrituras tiene esta historia en su vida personal. 15, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Enseñanza, hermanos, porque no hay nada en las Sagradas Escrituras que no nos enseñe algo, que no nos enseñe del amor de Dios o que no nos enseñe también que Él es un fuego consumidor. Y sin duda, hermanos, de todo lo que hay en la Biblia, nosotros aprendemos. La paciencia, hermanos, porque por medio de las Sagradas Escrituras nos hacemos constantes en las circunstancias adversas que se presentan en nuestra vida. Y consolación, hermanos, porque hay unas Biblias que al final dicen, cuando se sienta triste, lea tales versículos, tales versos. Cuando se sienta contento, lea, hermanos, ¿qué no encontramos en la Biblia nosotros? Cualquier tipo de consejo que usted busque está en la Biblia. ¿Se siente triste? Hermanos, en la Biblia tenemos la consolación y la esperanza, hermanos, porque ese es el objetivo de toda la Escritura. Que nosotros tengamos esperanza de que todo lo que se le ha prometido a aquellos santos, hermanos, es verdad, es real. Y por eso es que estamos nosotros acá.
Ahora volvamos a la historia en la cual nos ocupamos. Y vamos a separar, hermanos, esa historia en algunos subtítulos que sin duda nos serán de ayuda para entender mejor lo que Dios nos desea enseñar y de cómo lo podemos hacer parte de nuestra vida. La primera situación, hermanos, es la misericordia del rey. David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Lamentaciones dice, hermanos, que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque no han decaído las misericordias de Dios. Y algo que me llama la atención, hermanos, con esto del rey David, es que más adelante nos aclara que él no va a hacer su propia justicia o su propia misericordia, sino que va a poner en práctica, hermanos, la misericordia de Dios. Porque a veces como humanos, hermanos, nuestra misericordia no es suficiente. Y por eso David dice en el versículo 3: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, se demuestra por medio de nosotros también, por medio de sus hijos. Ese mismo sentir, hermano, de ponerse en el lugar de alguien más, de estar dispuesto a ayudar a alguien más cuando nosotros podamos y esa persona lo necesite. Hermanos, es Dios quien lo pone en nuestros corazones. Porque de nuestra propia voluntad, hermanos, los $10 que le puedo dar a alguien me puede servir a mí para otra cosa. Pero el poner en práctica la misericordia de Dios, hermano, y eso es lo primero que me resulta interesante, que David quiere hacer misericordia, pero no su propia misericordia, sino la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo lo podemos hacer nuestro este mensaje? ¿Por qué es importante el conocer o el reconocer que sin la misericordia de Dios nosotros no somos nada? Efesios capítulo 2. Si alguien desea leerlo, hermanos, puede hacerlo. Efesios 2, del 4 al 9. Gracias, hermano. Sí. Pero yo, que es rico en misericordia, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Señor. Dios muestra su misericordia, hermanos, al enviar a su Hijo inocente a morir por los culpables. ¿Cuál era nuestra condición, hermanos, sin el sacrificio de Cristo? Hermanos, conocemos la historia de Mefiboset. ¿Recuerda quién era su abuelo? El rey de Israel, hermano. Y en el primer libro de Samuel nos dice de que Saúl es asesinado, Jonatán es asesinado. ¿Quién era él, Mefiboset? ¿Quién era? Hermanos, era un príncipe y por derecho le pertenecía el trono. Pero cuando la nodriza dice que escucha que Saúl es asesinado,
su padre es asesinado, por querer rescatar al niño, se le cae y queda lisiado. Algunas versiones dicen inválido, otros dicen lisiado de ambos pies. Hermanos, de ser un príncipe a que alguien lo recogiera y lo recibiera en su casa. De ser el nieto del rey a ser alguien que estaba de posada en una casa. De vivir en un palacio a vivir en Lodebar. Lodebar significa tierra árida, que no da fruto, que no hay pasto, que no hay esperanza, y algunos dicen que en esa ciudad, hermanos, se iban a refugiar aquellos que eran. ¿Se imaginan tener ese cambio de vida? Y apenas tenía 5 años ese niño. Pero llega algo, hermanos, llega una luz y el rey lo manda a llamar. Hermanos, todos nosotros hemos vivido en Lodebar. De ahí nos ha sacado el Señor. De ahí nos ha sacado. Y algo, hermanos, y es el segundo punto en el que me gustaría volvamos al tema o a la lectura bíblica. Lo siguiente, hermanos, es: ¿ustedes creen que el hermano Gaviño puede ir a la Casa Blanca si el presidente no lo manda a invitar? ¿Qué se necesita para entrar al palacio, hermanos? Una invitación. Y en el caso, hermanos, de el antiguo tiempo, si usted llegaba y el rey no estaba de acuerdo, no se sentía bien con usted, ahí quedaba. Ahora tal vez solo pueden sacar al hermano Gavino, ¿verdad? Y lo pueden mandar para su casa, pero antes, hermanos, no era así. Lo mataban. Por eso es que Esther, ¿verdad?, pide al pueblo que ore a presentarse al rey, porque si llegaba sin que el rey la hubiera mandado a llamar, él levantaba su cetro, y esa era señal de que sí, de que la iba a recibir. Entonces, hermano, este pequeño niño había pasado una situación bien tremenda, y después de tenerlo todo, hermanos, no tiene nada. ¿Sabe lo que nos ha robado a nosotros el diablo y el pecado, hermano? Nos ha robado el privilegio de que estemos a la mesa del rey como sus hijos. El pecado nos ha robado la identidad. Satanás nos ha quitado la pertenencia, hermanos, de estar a la mesa del rey, y por eso es que fue necesario que Dios enviara a su Hijo como sacrificio, para que nosotros ahora tengamos esa oportunidad nuevamente de estar en la mesa del rey. Y la diferencia, hermanos, de los dos llamados es que si no obedecía al rey antes, pues lo mataban, ¿verdad? Ahora el llamado que Dios nos hace es voluntario. Si queremos entrar, hermanos, al reino, Dios ya hizo su parte y corresponde a cada uno de nosotros que hagamos la nuestra. Y lo segundo que me llama la atención es eso, que el llamado del rey, hermanos, sin el llamado del rey usted y yo no estaríamos acá, y nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estén, y yo, o que yo. Me gusta leerlo, hermanos, porque también nos advierte algo. Mateo 11. Evangelio según Mateo, capítulo 11.
versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no quiere decir que al venir y aceptar el llamado de Jesús no vamos a tener problemas. Y nuestro hermano Abisaí cantaba un himno y decía: cuál pobre soy, vengo, Señor, nada, Señor, te puedo ofrecer. Y cuando no aceptamos, hermanos, la ayuda de Dios, cuando nos hace el llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es como cuando usted iba en la calle del pueblo, hermanos, con un tercio de leña, se paraba a la par suya una carreta y le decía: amigo, suba a su carga, súbase usted. Y usted se subía a la carreta, pero con el tercio de leña todavía en la espalda. Jesús nos dice, hermanos, que Él nos hará descansar. Llevaremos una carga, pero Él dice que es liviana. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda, hermanos. Nos subimos a la carreta, pero bajamos la carga. Y si no, hermanos, seguimos en lo de bar. Y el problema es que a veces nos sentimos tan cómodos en lo de bar que no queremos salir de ahí. Aunque sabemos, hermanos, y acá déjeme decirle algo, hermanos: lo de bar no es el lugar de ninguno de los que está acá. Nuestro lugar es con Cristo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Él quiere que nos sentemos en lugares celestiales y que seamos sus reyes, sus sacerdotes, que seamos sus embajadores, que seamos sus representantes, hermanos, delante de todas las naciones. Y nosotros queremos estar o seguir en lo de bar, teniendo, hermanos, la posibilidad de sentarnos a la mesa del Rey. Estamos en una tierra donde no nace el pasto, donde hay desesperanza, en donde no crece nada, una tierra árida. Primera de Juan, hermanos, y me voy a adelantar un poco porque el tiempo avanza. Primera de Juan 1, 8 y 10. Dice la letra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo debemos de venir, hermanos, delante del Rey nosotros? ¿Cómo llegó Mefibosé? Hermanos, así venimos nosotros delante del Rey, hermanos. Él sabía, hermanos, que todo lo que le habían quitado. ¿Por qué me llegó bravo? Devuélvanme todo lo que me robaron. Le pertenecía a mi abuelo y ahora me pertenece a mí. Hermanos, Él llegó humillado. Así como nosotros debemos de venir delante de Dios, hermanos, sabiendo cuánto le hemos ofendido nosotros. Porque sin duda, hermanos, y eso es lo primero que debemos de reconocer, y por eso leíamos en Juan:
Lo primero que debemos de reconocer, hermanos, cuando venimos delante de Dios, es que somos pecadores y que le hemos ofendido. Aunque digamos, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo estoy mejor que los hermanos de la iglesia. Humildemente, hermanos, reconocer que de una o de otra manera le hemos faltado el respeto a Dios. Por naturaleza, dice nuestro hermano, es cierto. Y por eso, hermanos, Él se presenta como siervo, no como príncipe. Y lo era. Era un príncipe, hermanos, ese hombre era un príncipe de Israel. Pero no, se presenta y dice, tu siervo. Y cuando él, hermano, hace la comparación, ¿verdad? Yo me imagino esa escena que quieres como un perro, hermano, de príncipe a perro muerto. ¿Por qué? Porque él reconocía la condición delante del rey. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, reconocer nuestra condición. No venir y todavía venir de manera altiva, sino, hermanos, postrarnos y presentarnos delante de Él como siervos. Aquí está tu siervo, haz conmigo lo que tú desees. Porque después de eso, hermano, después de que me imagino, hermanos, que Mefiboset no sabía lo que le esperaba. No sabía para qué lo mandaba. Quizás pensó, hoy sí, ya me mataron. Porque había huido, hermanos, había huido porque él sentía que lo iban a matar y así hubiera sido. Porque él era el que seguía en el trono, lo hubieran matado. ¿Cómo habrá sentido ese hombre? David me mandó a llamar para matarme. Pero no, hermano. Después del llamado, hermanos, llega la restitución. ¿Y qué le dice el rey? Todo lo que era de tu abuelo es tuyo. ¡Wow! ¿Se imaginan ese cambio de vida, hermanos? De tenerlo todo, no tener nada. Y luego, hermanos, a tenerlo todo de nuevo. Así ha pasado con nosotros. El rey Salomón dijo, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Así fue al principio, hermano. Hablábamos con unos hermanos, no tenía que trabajar. Solo tenía que extender su mano, agarrar la fruta que más le pareciera. Bueno, no toda, ¿verdad? Agarró la que no debía. La mujer. Pero, hermano, no iba ni a trabajar. Y aquel hombre tenía una comunicación, hermanos, así como nosotros, con su Hacedor, con Dios. Lo tenía todo. Pero llega Satanás, hermano, llega el pecado y el hombre se queda sin nada. Ahora viene Cristo y nos llama. Y si nosotros aceptamos, restituye todo lo que el diablo nos ha quitado. ¿Lo quiere usted? Hermanos, tal vez no nos van a dar ni un metro de tierra hoy. Pero en el reino, hermanos, todo será nuestro. Imagínense, nosotros a veces nos enfocamos más en lo material y en lo material es lo de menos, hermano. Porque, hermano, ni la ropa que andamos puesta nos vamos a llevar. Nada. Pero somos ricos. Y después, hermano, de que el diablo nos ha quitado todo, el rey nos manda a llamar y nos dice, todo lo que se te había quitado, yo te lo devuelvo. Ahora te sentarás a mi mesa como uno de mis hijos. Y ese hombre tenía un hijo, Micaía,
Y le dijo, bueno, él se va a las tierras que yo le devuelvo, pero Mefiboset se queda conmigo y va a comer a mi mesa. Invitación, hermanos, tan especial. Es la invitación que se le hace también a nuestros amigos hoy. El Rey quiere que cenen, hermanos, con Él. Él quiere devolverles lo que el diablo les ha quitado, y nosotros debemos de cuidarlo también, los que ya estamos bautizados. Hemos recuperado nuestra identidad, hermanos, en ser llamados hijos de Dios. Eso no lo teníamos, se nos había sido quitado. Pero ahora el Rey nos lo ha devuelto, hermanos, y la pregunta es, ¿estamos a gusto aquí en el palacio o queremos volver a los barrios? No, pues, imagínense, hermano. Y yo, créanme, yo me sentí tan identificado, siempre me he sentido identificado con Mefiboset. Porque así es nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios la cambia, hermano, cuando nosotros menos la esperamos. Y podemos seguir sin tener nada materialmente, pero lo tenemos todo, porque nuestro Rey es quien nos ha mandado a llamar. Y la restitución, mis hermanos, llega para nosotros hoy por medio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús, hermanos, nosotros no podríamos tener la oportunidad que tenemos hoy. El Evangelio, la reconciliación de Dios con el hombre, no del hombre con Dios. El hombre no tiene mérito para reconciliarse con Dios. Fue Dios, hermanos, quien proveyó o quien dio los medios. Leamos 2 de Corintios. Ya nos quedan 3 minutos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. (18 al 21). Vamos a leer desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y otra cosa, entonces, que no importa cuál sea su condición, si acepta el mensaje y la invitación del Rey, usted será bienvenido. A David no le importó que aquel hombre no podía ni caminar, no le importó. A Dios no le importa, hermanos, cómo está nuestra condición. Tampoco estamos diciendo que vamos a seguir en la misma condición, ¿verdad? No. Y a veces, hermanos, nos convertimos en sivas nosotros. Y a lo que el Rey ha invitado, nosotros lo sacamos. Cuando se le pregunta si vas, ¿hay alguno? Sí, pero está cojo. Algo así. Es príncipe,
Y para terminar, hermanos, como conclusión, es una pregunta corta. ¿Qué vamos a hacer con esta invitación? ¿Aceptarla o no aceptarla? Hermanos, hay que hacer el esfuerzo por no volver a lo de donde Dios nos ha sacado, mantenernos en donde Él nos tiene. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta, si alguno, o sea que si nosotros no queremos abrirle la puerta al Señor para que entre en nuestro corazón, está bien, no hay problema, pero después no te vengas a quejar. Y eso lo vamos a ver primero Dios el sábado, vamos a la lección de la escuela sabática. De que nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Pero va a haber un día que vamos a pagar conforme hayan sido nuestras obras, sean buenas o sean malas. Que va a bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Damos un tiempo a nuestro hermano.